Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en este océano de noticias del espectáculo turco, un mar a veces tranquilo, a veces tempestuoso, pero siempre, siempre fascinante. Hoy, mis corazones, tenemos entre manos un tema que no solo ha sacudido las redes sociales, sino que ha dividido a los fans como un terremoto, generando una ola de reacciones, digamos, de explosivas. Sí, como ya adivinaron por el título, vamos a zambullirnos de lleno en el culebrón, en el drama, en la telenovela real que protagonizan Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ustedes, mis chismosos favoritos, bien saben, esta pareja fue el cometa que iluminó el firmamento del espectáculo, su amor en pantalla y fuera de ella nos tenía a todos embelesados, tejiendo sueños de algodones y castillos en el aire, suspirando por un final de cuento de hadas digno de Disney. Pero, la vida real no siempre es un lecho de rosas, ni un jardín de tulipanes en primavera. Su relación, como un castillo de arena a la orilla del mar, llegó, al parecer, a su fin. Y es ahí, mis queridos, donde la madeja se enreda, donde empiezan los rumores a florecer como malas hierbas, donde las especulaciones se multiplican como conejos en primavera, y por supuesto, donde surgen las reacciones imperdonables de los fans. Hoy, vamos a desmenuzar este pastel de chismes con la precisión de un cirujano, vamos a analizar cada migaja, cada detalle, cada susurro que ha estado circulando por la red. Desde los posibles motivos que llevaron a esta pareja a tomar caminos separados, hasta las declaraciones, o mejor dicho, las no declaraciones que han hecho ambos protagonistas. Escudriñaremos las pistas que los fans más observadores, esos detectives con lupa y lupa, han encontrado escondidas entre los hashtags y los emojis de las redes sociales. Desentrañaremos las indirectas, que a veces son más directas que una flecha al corazón, y por supuesto, analizaremos las reacciones extremas que han surgido de todo este embrollo. Así que, mis amores, preparen sus palomitas, ajustense los cinturones, porque esto se va a poner más caliente que un volcán en erupción. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al río de chismes jugosos, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, a esos polluelos recién salidos del cascarón, que se suscriban al canal ya. Activen esa campanita traviesa, la que avisa cuando hay vídeo nuevo, para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias del espectáculo, chismes más sabrosos que un baklava recién horneado, y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta familia, si ya tienen el carnet de miembros honorarios del Club de Chismosos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo entero para mí, son mi gasolina, mi motor, mi vitamina C para seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano, que el tiempo es oro y los chismes, diamantes. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como dije antes, fue algo que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo, un amor que trascendió fronteras, idiomas y usos horarios. Su química en la exitosísima serie Senkalkam, Love is in the air, era innegable, palpable, casi tangible. Era tan intensa, tan real, que traspasó la pantalla como un rayo de sol. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, los fans enloquecieron. Fue la histeria colectiva, el delirio generalizado, el éxtasis máximo. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja a la que todos aspiraban, el santo grial del amor moderno. Vacaciones juntos en paraísos exóticos, miradas cómplices que lo decían todo, declaraciones de amor públicas que derretían hasta el corazón más frío, todo, absolutamente todo, parecía sacado de un cuento de hadas escrito por la mismísima Cenicienta. Pero como suele suceder en estos casos, como la flor que se marchita con el primer soplo de viento, el cuento de hadas llegó a su fin. Los rumores de una posible ruptura, como fantasmas sigilosos, empezaron a circular hace unos meses, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, la sospechosa desaparición de fotos en redes sociales. Esas fotos que antes eran la prueba irrefutable de su amor eterno, y lo más importante, el silencio absoluto, el mutismo sepulcral por parte de ambos protagonistas. Nadie confirmaba ni negaba nada, ni siquiera un mísero sí o no, lo que obviamente hizo que la bola de nieve creciera a un tamaño descomunal, amenazando con sepultar todo a su paso. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entran en juego las reacciones imperdonables de los fans. Porque seamos honestos, cuando una pareja tan querida, tan idolatrada, tan idealizada se separa, las reacciones pueden ser extremas, delirantes, casi apocalípticas. Hay quienes, con madurez y sensatez, lo toman con calma y entienden que las relaciones terminan, que el amor no sigue.
Siempre es eterno, que la vida sigue. Pero también hay otros que se lo toman como algo personal, como si ellos mismos hubieran sido víctimas de la ruptura, como si les hubieran robado su juguete favorito o les hubieran quitado el caramelo de la boca. Empecemos por los bandos, las trincheras, las facciones que se formaron como ejércitos en guerra. Desde el principio, desde que su romance era un secreto a voces, los fans se dividieron en dos: los que apoyaban incondicionalmente a Ande, los Ande lovers a muerte, y los que hacían lo mismo con Kerem, los Kerem fans hasta la médula. Y cuando los rumores de la separación empezaron a circular como la pólvora, estos bandos se radicalizaron aún más, se volvieron más beligerantes, más intransigentes. Empezaron las acusaciones cruzadas, los insultos despiadados, y en algunos casos, hasta las amenazas. Sí, mis amores, así de extremo, así de desquiciado. Los fans de Ande, con la furia de una manada de leonas defendiendo a su cría, acusaban a Kerem de ser inmaduro, de no valorar a Ande como la joya que es, de ser infiel, aunque no existía ni una sola prueba que lo confirmara. Por otro lado, los fans de Kerem, con el ímpetu de una estampida de búfalos, acusaban a Ande de ser fría, calculadora y de haber utilizado a Kerem para impulsar su carrera, como si Kerem fuera un trampolín hacia la fama. En fin, un cúmulo de acusaciones sin fundamento, un festival de injurias y calumnias que solo servían para alimentar el odio, la división y la polarización. Pero las reacciones no se quedaron solo en las redes sociales, en el mundo virtual, en el reino de los hashtags y los emojis. Algunos fans, cruzando la línea de lo tolerable, llegaron a acosar a Ande y a Kerem en la vida real, en el mundo tangible, en el día a día. Los seguían a todas partes, cual detectives de pacotilla, tomándoles fotos sin su consentimiento, como si fueran animales en un zoológico, e incluso los insultaban en la calle, lanzándoles improperios y maldiciones. Imagínense el nivel de acoso, la magnitud de la invasión a su privacidad. Es absolutamente inaceptable, condenable y, desde mi punto de vista, totalmente repulsivo. Otro aspecto de estas reacciones imperdonables, y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia, tiene que ver con la vida personal de ambos actores después de la ruptura. Tanto Ande como Kerem, al ser figuras públicas, al ser celebridades de renombre internacional, están constantemente en el ojo del huracán, bajo el microscopio de la prensa rosa y el escrutinio implacable de sus fans. Cualquier movimiento que hagan, por más insignificante que parezca, es analizado con lupa, diseccionado hasta la saciedad. Y cualquier persona con la que se les vea, por más inocente que sea la relación, es inmediatamente catalogada como su nueva pareja, como si el amor fuera un juego de sillas musicales. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más retorcidas, más enrevesadas, más dignas de un culebrón venezolano. Porque si Ande es vista con otro hombre, madre mía, que se arma la gorda, los fans de Kerem la atacan sin piedad, la lapidan virtualmente, acusándola de haberlo engañado, de haber sido infiel, de haberlo reemplazado muy rápido, como si el amor fuera una hamburguesa de comida rápida. Y si Kerem es visto con otra mujer, agárrense que vienen curvas, los fans de Ande hacen lo mismo, lo crucifican en las redes sociales, acusándolo de ser un insensible, de no haber valorado a Ande, de haberla olvidado demasiado pronto, como si el corazón fuera un interruptor que se puede apagar y encender a voluntad. Es como si ambos actores estuvieran condenados a vivir su vida bajo el escrutinio constante de sus fans, sin poder rehacer su vida amorosa sin ser juzgados, criticados y atacados. Es una locura, una verdadera pesadilla, una camisa de fuerza emocional. Tienen derecho a seguir adelante, a pasar página, a conocer gente nueva, a enamorarse de nuevo y a encontrar la felicidad que tanto merecen. No son propiedad de nadie, no son esclavos de sus fans, no son robots programados para complacer a los demás. Son seres humanos de carne y hueso con sentimientos y emociones. Pero la pregunta del millón, la incógnita que todos se hacen, el misterio que nadie logra resolver es, ¿cuáles fueron los posibles motivos de la ruptura? Como dije antes, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales al respecto, ni una mísera palabra, ni un breve comunicado, ni una simple señal de humo. Sin embargo, hay varios rumores, varias teorías, varias hipótesis que han circulado por la prensa rosa turca, por las redes sociales y por los mentideros del mundo del espectáculo. Uno de los rumores más fuertes, el que suena con más insistencia, es que la relación se deterioró debido a la presión mediática, al acoso de los paparazzi y a la falta de privacidad. Ambos actores estaban constantemente siendo perseguidos por los fotógrafos, asediados por los reporteros y acorralados por las cámaras. Cualquier salida que hacían juntos, por más inocente que fuera, se convertía en noticia de portada, en titular de primera plana, en tema de debate nacional.
Esto, obviamente, puede generar mucho estrés, mucha tensión, mucha ansiedad y mucho desgaste en una relación. Otro rumor que también tiene bastante fuerza, apunta a que ambos tenían diferentes prioridades en cuanto a su carrera profesional. Ande quería enfocarse en proyectos internacionales, en expandir sus horizontes, en conquistar nuevos mercados y en probarse a sí misma como actriz. Mientras que Kerem, por su parte, quería seguir trabajando en Turquía, en consolidar su carrera a nivel local, en afianzarse como uno de los actores más importantes de su país. Estas diferencias en sus objetivos, en sus ambiciones y en sus planes de futuro podrían haber generado conflictos, discusiones y desacuerdos. También se rumorea, aunque con menos intensidad, que hubo problemas de celos e inseguridades. Ambos actores son muy atractivos, muy carismáticos y tienen muchos fans, millones de fans, que los idolatran, los admiran y los desean. Esto, obviamente, podría haber generado inseguridades en la relación, miedos a perder al otro, celos enfermizos y desconfianza mutua. Los celos, por más pequeños que sean, pueden carcomer una relación desde adentro, como una termita silenciosa que va destruyendo la madera poco a poco. Pero honestamente, la verdad verdadera, la verdad incuestionable, la verdad irrefutable es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente pasó, lo que realmente sucedió entre ellos. Y tienen todo el derecho del mundo a mantenerlo en privado, a no compartirlo con nadie, a guardarlo para sí mismos. No le deben explicaciones a nadie, no están obligados a dar detalles, no tienen que justificarse ante nadie. Su relación era asunto de ellos, su vida privada les pertenece y su ruptura también lo es. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, lo que es evidente es que las reacciones de algunos fans han sido totalmente desproporcionadas, injustificables e inaceptables. El acoso, los insultos, las amenazas, las calumnias, las injurias, la difamación, nada de eso está justificado en ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, por ningún motivo. Los fans tienen derecho a expresar su opinión, a manifestar su desacuerdo, a mostrar su apoyo, pero siempre desde el respeto, la tolerancia, la madurez y la sensatez. Creo que es importante recordar, una y otra vez, que Ande y Kerem son personas, no personajes de una serie de televisión, no muñecos de trapo, no robots programados. Tienen sentimientos, tienen emociones, tienen derecho a equivocarse, tienen derecho a tomar sus propias decisiones y tienen derecho a vivir su vida como les plazca. No son perfectos, no son infalibles, no son dioses, y no tienen la obligación de cumplir con las expectativas de nadie, ni de sus fans, ni de la prensa, ni de la sociedad. Además, es fundamental entender, de una vez por todas, que una ruptura no es una tragedia, no es el fin del mundo, no es una catástrofe natural. Es simplemente una parte de la vida, una experiencia más, un capítulo que se cierra. Las relaciones terminan, el amor se acaba, los caminos se separan, y a veces es lo mejor para ambas partes, aunque duela, aunque cueste, aunque sea difícil de aceptar. No hay que buscar culpables, no hay que generar odio, no hay que alimentar la venganza. Hay que respetar la decisión de Ande y Kerem, desearles lo mejor en el futuro y seguir adelante con nuestra propia vida. Y aquí es donde entra en juego con toda su fuerza, la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales. Los medios tienen la responsabilidad de informar de manera objetiva, veraz y rigurosa, sin alimentar el morbo, sin caer en la especulación, sin inventar noticias falsas y sin manipular la información. Y las redes sociales, esas plataformas que nos conectan con el mundo, tienen la responsabilidad de moderar los comentarios, de eliminar aquellos que sean ofensivos o que inciten al odio, de promover un ambiente de respeto y tolerancia, y de luchar contra la desinformación y las noticias falsas. Porque, seamos sinceros, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, un instrumento de poder, un campo de batalla. Por un lado, son una herramienta poderosa para conectar a las personas, para compartir información, para expresar opiniones y para construir comunidades. Pero por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, el odio, la desinformación, la manipulación y la violencia. Es importante utilizar las redes sociales de manera responsable, consciente y ética. Antes de publicar un comentario, antes de compartir una noticia, antes de dar nuestra opinión, hay que pensar dos veces si lo que vamos a decir puede dañar a alguien, si puede herir los sentimientos de otra persona, si puede incitar al odio o si puede generar violencia. Hay que ser empáticos, hay que ponernos en el lugar del otro y hay que recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real, con sentimientos, con emociones, con miedos y con sueños. No hay que olvidar la humanidad, no hay que perder la sensibilidad y no hay que dejar que el anonimato nos convierta en monstruos.
En fin, este drama, este culebrón, esta telenovela real entre Ander Zel y Kerem Bürsin nos deja una gran lección, una valiosa enseñanza. El amor y el odio son dos caras de la misma moneda, dos fuerzas opuestas que se atraen y se repelen al mismo tiempo. Y a veces la línea que los separa es muy delgada, casi imperceptible. Es importante mantener la cordura, el equilibrio y el respeto, incluso cuando nuestros corazones están rotos, incluso cuando nuestros sueños se desvanecen y incluso cuando la realidad nos golpea con fuerza. Ahora, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, haciendo un breve resumen para refrescar la memoria, vimos cómo la relación entre Hande y Kerem, que fue un cuento de hadas para muchos, un idilio perfecto para otros y una simple estrategia de marketing para algunos, llegó a su fin, como todo lo que empieza. Analizamos los posibles motivos de la ruptura, desde la presión mediática hasta las diferencias en sus objetivos profesionales, pasando por los celos y las inseguridades. Y lo más importante, vimos las reacciones imperdonables de algunos fans, que llegaron a acosar, insultar y amenazar a ambos actores, demostrando una falta total de respeto, empatía y madurez. Concluimos que es fundamental respetar la decisión de Hande y Kerem, desearles lo mejor en el futuro y entender que su vida privada les pertenece solo a ellos. Y que es responsabilidad de todos, tanto de los medios de comunicación como de las redes sociales y de los propios fans, promover un ambiente de respeto, tolerancia y diálogo, luchando contra el odio, la violencia y la desinformación. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo, al punto y aparte de esta historia, al cierre de este capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan delicado, tan complejo y tan controvertido. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado mis palabras y por ser parte de esta comunidad, de esta familia de chismosos que amamos el espectáculo y que nos encanta debatir sobre estos temas. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto, conocer su punto de vista, escuchar sus argumentos. ¿Creen que las reacciones de los fans fueron exageradas, desproporcionadas e injustificables? ¿O creen que tienen derecho a expresar su opinión, aunque sea de forma vehemente? ¿Qué piensan sobre los posibles motivos de la ruptura? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante? ¿O creen que hubo otros problemas más profundos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y me encanta saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les resultó entretenido. Que lo compartan con sus amigos y familiares, con sus conocidos y desconocidos, para que se unan a esta conversación, para que aporten su punto de vista y para que juntos construyamos un debate enriquecedor. Y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, no se arrepentirán, se lo aseguro. Recuerden activar la campanita, esa campanita traviesa que les avisa cuando hay vídeo nuevo, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias del espectáculo y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por su apoyo, mis amores. Los quiero un montón, los adoro con todo mi corazón y los valoro más de lo que se imaginan. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más entretenimiento. Besos.